Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Sabrina, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, qué padre tenerte aquí para esta entrevista. Muchas gracias por aceptar. Sabemos que todo lo que nos vas a decir, como siempre, es de mucha utilidad para todos. No, al contrario, muchas gracias Sabrina por pensar en mí. Ya sabes que me encanta participar con ustedes. Perfecto. Oye, Vero, pues me gustaría empezar con lo más básico, ¿no? Si pudieras contarnos un poquito de tu diabetes tipo 2, desde cuándo vives con diabetes y si te Ujú. acuerdas cuáles fueron estas señales que te hicieron sospechar que pues había por ahí esta diabetes tipo 2. Bueno, realmente todo empezó con una diabetes gestacional, Sabrina. La verdad es que fue bien chistoso porque justo así de libro, ¿no? Semana 24, yo estaba en Ixtapas y Guatanejo con mis papás y mis hermanos. Y yo tomaba mucha agua y evidentemente tenía una panza muy grande y yo pues asumía que todo era normal porque pues estaba en el sol, tomaba muchísima agua, estaba en la playa, tenía una panza gigante, entonces yo tenía que ir continuamente al baño, o sea, como que todo era muy lógico. Pero regresamos y como a los 4 o 5 días amanecí con la cama empapada, así horrible, yo empapada, eran 7 de la mañana y así horrible. Y entonces le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Creo que ya se me reventó la fuente, hay que ir, ¿no? Y pues fuimos corriendo, me acuerdo, le dije, ¿sabes qué? Solo que entramos por urgencias, solo que como no he desayunado, voy a agarrar algo de la maquinita y agarré unos pastelillos y me los comí. Ok. Entonces, porque dije, no sé cuánto tiempo voy a estar allá adentro. Y, o sea, como que todo era para mí era muy lógico. Pues voy a comer algo, no traigo nada. Y bueno, pues voy a entrar. Dicho y hecho, entré, no me dejaron salir como hasta las 5 de la tarde. Y entonces ahí me dijeron, pues tienes diabetes gestacional. Y yo así, perdón, ¿cómo? No tengo antecedentes de diabetes por mis papás. Estoy en el equipo de selección de natación. Bueno, en aquel entonces estaba desde los 4 años, nadaba, Wow. entonces era entrenar, entrenar, entrenar. O sea, como que no, nunca hasta el día de hoy he encontrado como la razón de por qué a mí, ¿no? Ujú. Entonces, pues los cambios hormonales, lo que sea, pues sí, sí, eso es creo que con lo que me quedaría. Y ya, entonces, una vez que salgo del hospital, después de que nació mi hija, salí con una glucosa de 111, me acuerdo perfecto, y con un peso de 50 kilos. Ah, porque para esto tampoco he tenido nunca problemas de obesidad. El embarazo lo subí 1 kilo por mes, o sea, yo subí 9 kilos. Entonces pesé Perfecto. 59 kilos, ¿no? O sea, así, de libro, ¿no? Eh, Creo que lo único que lamento de ese embarazo fue que el endocrinólogo me prohibió hacer ejercicio. Entonces yo no Uy. podía nadar, no podía seguir nadando. Entonces, bueno, al final de cuentas, en una competencia de natación al año y medio, me da una hipoglucemia grave, termino otra vez en el cardiólogo primero y luego en el endocrinólogo. Y ya cuando ya estaba en el cardiólogo haciendo una prueba de esfuerzo, dije, claro, tengo diabetes. O sea, esa fue mi conclusión. Y sí, llegué con el endocrino y me dijo, claro, te dio una hipoglucemia grave, tienes diabetes. Y entonces, bueno, pues desde ahí fue la historia. Pero ¿Qué? sí, cumplí con todos los síntomas, o sea, ya viéndolo en perspectiva, ¿no? Ujú. Sí cumplí con los síntomas de, pues, tomar mucha agua, estar en el baño cada 5 minutos, que, pues sí, sí cumplí con los síntomas. Claro, pero sí, o sea, si ahorita lo ves en retrospectiva y lo asimilas mejor, pero en ese momento sí tenía mucha lógica. Con mucha Y lógica. más con el embarazo, claro. Claro, por Y, supuesto. y oye, ¿Eh? pero aprovechando que pues eres psicóloga, ¿no? Entonces creo que nos puede servir mucho tu perspectiva. Es normal ya viviendo con diabetes, digo, de por sí, pues es normal tener estas bajas, estas altas, puede ser un poco frustrante durante el día. Entonces, justo aprovechando tu perspectiva, vives con diabetes y aparte eres psicóloga. Cuando tienes un mal día con tu glucosa, ya sea que estás arriba, abajo o nada más no estás logrando que esté como te gustaría, ¿cómo lo sobrellevas? Ya sea, o sea, emocionalmente, ¿cómo manejas esa frustración o cómo te estás sintiendo? Y pues, ¿cómo le haces también para que tu glucosa esté un poco mejor? Híjole, es que puedo tener dos respuestas, ¿eh?
Ok, a ver. Mira, te voy a explicar porque una sí es muy dependiente de si no hiciste ejercicio o de que comiste algo. Y entonces, bueno, claro, como que lo asimilas y dices, ok, sí, aquí me comí esto. Y como que el proceso de aceptación, va mejor, ¿no? Entonces, si a mí me dices, oye, tienes un 200 de glucosa, un 220, pues me salgo a hacer un poco de ejercicio, camino, se controla mejor. O sea, como que eso ya lo tengo muy controlado. Creo que esa es como una parte. Yo controlo a través del ejercicio y como que eso me da paz, me da tranquilidad. Pero la parte emocional, o sea, sí me ha pasado, te prometo, en estos momentos en los que no puedes controlar una situación, en las que quizá el enojo es demasiado o te sientes demasiado estresada, bueno, me siento demasiado estresada o algo así, la glucosa se sube. Y eso es Claro. muy frustrante porque dices, "Ah", o sea, venimos bien, buena alimentación, ejercicio, o sea, venimos como en un ritmo padre y por X situación que está fuera de tu control, ¡pum!, se van los niveles hacia arriba. Y entonces ahí entra la locura, porque entonces, pues, ¿qué te tomas? ¿Cuántas Ujú. unidades te pones? ¿Cuánto te va a durar? Entonces la emoción como tal tiene un proceso y pues con ese proceso pues también va todo metabólicamente, los niveles de glucosa, glucagón, estado de alerta, adrenalina, cortisol y entonces pues eso como lo controlas. Y creo que eso es lo que a mí en lo particular, si ya estoy enojada por X situación o estresada, pues te enojas y te estresas más. Claro, es más frustrante saber que no fue por algo que tú hiciste, sino que realmente Exacto, no sabes qué fue o, exacto. o tal cual, como dices, está fuera de tu control. Ujú, eso es horrible. Creo que eso en lo particular, Sabrina, es lo que a mí me descontrola completamente. O sea, por ejemplo, si llego a algún estado de depresión, y no como tal de depresión, sino que me siento muy triste por alguna situación, pero sí triste en serio, Ujú. de esta, que pudiéramos llamarlo como depresión según en el duelo, sí, los niveles de glucosa se bajan, porque también de eso, ojo, es bien interesante, depende mucho la alimentación. Entonces, uno de los criterios diagnósticos para depresión, por ejemplo, o en el duelo, en muchos pacientes es la inapetencia, o sea, no comes. Y Ujú. evidentemente, pum, te vas para abajo. Y duermes, estás todo el tiempo dormido. Entonces, los niveles de glucosa empiezan con tintes de hipoglucemia, ¿no? No estás tan Ujú. en el estado de alerta. ¿Y cómo los controlas? Ahí es más fácil comer, pero la inapetencia no te deja, la tristeza no te deja comer. Exacto, y es que es muchísimo más difícil, ay, es que siempre van de la mano, ¿no? O sea, todas las emociones, toda la salud mental con, pues, el manejo de tu diabetes, ay, uno mueve al otro, ¿no? Y constantemente se mueven entre sí. Y fíjate que ya te me adelantaste porque yo te quería preguntar justo este papel que tienen los alimentos en el manejo de la diabetes, ¿no? Este, ¿qué tanto crees que realmente impactan? ¿Crees que sería la alimentación la clave del manejo de la diabetes tipo 2 o son varias cosas? No sé, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Es que, pues sí, o sea, definitivamente creo que tanto como profesional como paciente, sí te puedo decir que el 70%, 60% es la alimentación. Ok. O sea, lo demás déjaselo al ejercicio y a la parte emocional, la cortisol no puedes controlar, pero sí, la alimentación creo que sí tiene mucho que ver. Y creo que ese es, por decirlo de alguna forma coloquial, es el talón de Aquiles de la mayoría de las personas, de todos nosotros. Tipo uno, tipo 2, lo que tú me digas, es el talón de Aquiles, la comida. Y yo creo que también al final la comida va muy ligada a las emociones, ¿no? Al menos aquí en nuestra cultura mexicana, probablemente también en el resto de Latinoamérica. En Entonces, Latinoamérica, ¿no? sí, Comer, quiero más. ujú. Ujú, ujú, ujú. Y en tu caso, justamente desde tu perspectiva, no sé, ¿podrías darnos algunos tips, algunos consejos de cómo manejar esta alimentación para que la glucosa esté un poquito más estable? Pero desde esta perspectiva, o sea, que al final sabemos las emociones van a jugar un papel muy importante. Yo creo que, mira, la verdad es que
es algo que seguramente muchos de mis colegas y sobre todo educadores en diabetes dirían, ¿no? La educación es fundamental. Y si sin ser nutriólogo, no usurparemos el lugar del nutriólogo nunca jamás, pero si sabemos bien el grupo de alimentos, índices glucémicos, cómo se combinan, qué me gusta, qué no me gusta, o sea, es conocerte también a ti y darte a ti, ¿no? Y decir, bueno, esto sí me gusta, esto no, cómo lo puedo manejar, pero necesitas aprenderlo súper bien como para poder tomar mejores decisiones. Entonces, y creo aquí como psicóloga, sobre todo en la parte conductual, ¿no? Ujú. Es un aprendizaje. Y si tú aprendes, no es fácil, ¿eh? O sea, aprender a comer, a tomar jugo verde, pues no es tan fácil llegarle a un chavo o a una persona, pues tómate un jugo verde, mira, le pones nopal, espinacas, apio, pues todo el mundo se va a quedar así de, ¿cómo? Este, no, porque no son, aparte verduras que gusten mucho, ¿no? Ujú. O nopal crudo, pues te quedan viendo así de cómo, ¿no? Pero creo que yo aquí rescato mucho esta parte del aprendizaje. Y si aprendes conociendo, creo que lo puedes lograr muy bien. Y si te puedo dar una sugerencia así súper sencilla, sin estudiarle tanto, creo que si tú en tus colaciones y en tus 3 alimentos metes verduras, estás del otro lado. Y como platillo principal. O sea, si tú empiezas jugo verde, ensalada, taco de nopal, estás hecho. O sea, ya después cómete lo demás, pero si empiezas por las verduras, las que te gusten, las que estas sean, creo que estamos del otro lado. Eso funciona Claro. bastante bien. Y no estamos hablando de ya, lo único que vas a comer son verduras, ¿no? No, Sino que no. empieza por las verduras y ya se Por las cambio. verduras. Ujú, Ese ujú, es un muy ujú. buen consejo, pero muchas gracias. Y oye, ya metiéndome más a los platillos y bueno, a todo lo de la alimentación. Sabemos que aquí en México, al menos, pues los platillos tradicionales no siempre son lo más saludable, ¿no? Pero son los que más nos gustan, pues al final son lo No, nuestro, no, es ¿no? que lo nuestro, exacto. Y, exacto, pero tú pues tienes un conocimiento gigantesco, tienes toda la educación en diabetes necesaria. No sé, ¿has podido adaptar algunos platillos mexicanos como para hacerlos un poquito más saludables o que no te afecten tanto en tu glucosa, que no tengan este impacto? Sí, la verdad es que sí, aunque no lo creas, sí. Fíjate, algo que he aprendido muy bien, yo creo que uno de mis favoritos mexicanos, sobre todo ahora en septiembre, el pozole. Me encanta, me encanta. Ay, Entonces todo el mundo como que le tiene un poco, mucha gente le tiene miedito al pozole, ¿no? Pero el pozole, ¿sabes qué es lo que tiene? O sea, es mucha verdura, desde el caldo, porque lo haces con el chile, el jitomate, bla, bla, bla. Bueno, yo soy muy tradicional. Si lo hago así como súper tradicional, ¿no? Pero algo que es lo que hace que altere los niveles de glucosa o quizá te pueda subir de peso es el maíz. Entonces, si tú separas el maíz y comes lo demás y pones la porción correcta del maíz, mm, ¿no? O si, de pozolero, que así lo conocemos, ¿no? Si pones la taza medida, pues es una porción de 15 gramos de carbohidrato. Entonces, me parece que es un cuarto de taza. Entonces, yo eso es lo que hago. Entonces, me preparo y luego le pongo la taza de maíz. Entonces, eso es como que moverle un poquito. Por ejemplo, algo que me gusta hacer muchísimo, Sabrina, la familia de mi papá es muy, muy tradicional en cuanto al pozole. Digo, al pozole, al dulce de calabaza y al ponche, que son como los 3 platillos muy mexicanos que hago. Ah, y los frijoles. Entonces, de hecho, ahí en mis redes sociales, me parece que por ahí ayer subieron los de redes sociales cómo hacía yo los frijoles. Entonces, algo que yo aprendí es olla de barro, vacías los frijoles, ya sabes, agua y sal. Se acabó. Pero yo los tengo que dejar remojando para quitarles un poco más de almidón. claro. Entonces, eso funciona porque estás olla de barro, agua y sal. Nada más. No te metes en rollos. Y así te lo comes. Es una gran fuente de proteína. Es como yo ahí le he buscado la forma, me explico. Y obvio las porciones. Creo que para a mí me funcionan muy bien las porciones. Y supongo que a mucha gente también. Deberíamos. El dulce de calabaza, algo que sí hago en la receta tradicional de mi familia, ya sabes, 3 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, Piloncillo. piloncillo, pero funciona muy bien solo el piloncillo.
Y Ok, no, si en la receta dice 3 mancuernas de piloncillo, ya sabes, para la olla súper tradicional gigante, no, pues le pongo 2, ok. ¿no? Entonces, pues en tantos kilos de calabaza, en unos 3, 4 kilos, es muy poquito. Ujú. Entonces, he visto que la calabaza no altera tanto mis niveles de glucosa, sobre todo porque como hago ejercicio, se mantienen muy estables. Y en el ponche sucede lo mismo. Entonces, Ujú. al ponche me gusta ponerle mucho, por ejemplo, estas frutas de bajo índice glucémico, chabacano, ¿no? Guayaba, la caña es mi azúcar con el piloncillo. Entonces, le reduzco, de acuerdo a la receta original, pues sí, le bajo muchísimo. Y entonces ocupo la fructuosa de la fruta, más que un azúcar morena, por ejemplo. Claro, no, y ay, es que todos esos suenan deliciosos. Qué padre que has encontrado entonces la manera de adaptarlos y pues al final, justo como tú dices, ¿no? Con el ejercicio, tú haces ahí una buena mancuerna y te funciona súper bien. Pero, o sea, eso es prueba, ¿no? De que sí podemos adaptar un poquito los Y platillos. conocer, ¿eh? Conocer, porque si tú ves el piloncillo como tal, se divide en varios. Entonces, hay piloncillo que viene de la fructosa y hay piloncillo que viene de la caña. Ujú. Entonces, tú eliges qué tipo de piloncillo quieres. Entonces, es ir probando. Yo creo que es ir probando mucho, sobre todo. Y las Qué bueno. porciones. Sí, siempre. Todo va al final en educación y las porciones, ¿no? La verdad Ujú. es que podríamos comer prácticamente todo mientras nos fijáramos en la cantidad que estamos comiendo de eso. Y Y ya, perdón. monitoreo. Ah, O sea, claro. tú no puedes tomarte el pozole, el dulce de calabaza, el ponche o la quesadilla si no te has checado antes la glucosa. ¿Me Ujú. explico? Sí, O no, sea, sí, sí, sí. No podemos saber cómo nos fue tampoco si no nos medimos la glucosa después, ¿no? exacto. Ujú. Claro, no, pero muchas gracias. Pero estos son muy buenos consejos que hasta yo voy a aplicar. Fíjate que no tenía idea de eso del piloncillo, de que Bien. vienen de diferentes lados, y es un Hay unos muy, de muy fruta y otros de caña. buen. Y el de caña tiende a subirte más la glucosa, es el oscuro. Y el que es como clarito es de frutas. Entonces Ujú. ese es más de fructuosa. Perfecto. Sí, no, claro, se va a absorber un poquitito más lento probablemente. Excelente. Y oye, pero ahora, pues muchas gracias por platicarnos de todos los alimentos. Me voy a salir un poco de esto. Nos estabas platicando hace rato que justo como que la frustración, las emociones juegan pues un papel importante en que al final van de la mano y también te suben tu glucosa, ¿no? O al revés, pueden incluso bajarlas porque estás pues inapetente. Pero no sé si aparte de esto, de como haciendo a un lado las emociones, hay algunos otros obstáculos a los que te hayas enfrentado en el manejo de tu diabetes y que nos puedas dar un consejo o contarnos cómo es que tú los sobrellevaste o cómo le hiciste para superarlos. Igual y, no sé, ¿qué tan complicado fue para ti aceptar que sí tenías diabetes? No sé, por ahí algún obstáculo que hayas tenido. Creo que sí tengo uno súper bueno. Creo que ese fue el más impactante de todos. O sea, siempre que pienso así en algunos, este es el primero que me llega a la cabeza. ¿Sabes qué? Me acuerdo que justo, ¿no? Competía en natación, después ya hacía mis competencias normales y tal. Y me acuerdo que una vez estaba en la alberca olímpica en una competencia y vi estrellitas. O sea, fue tan rápida la competencia que salí y yo dije, no, veo estrellas. Entonces mi entrenador se acerca y me dice, ¿te sientes bien? Le dije, no. Entonces me dieron arroz con leche, Ok. ¿no? Y me fue muy bien. Entonces llegué con mi endocrino y me dijo, ay, eso fue horrible. Porque agarró y le dije, es que, ¿sabes qué? Me he sentido medio mal. Entonces, imagínate que llego con mi hemoglobina glucosilada de 4.5. 4.5. Y Ay, entonces me no. dice, o sea, ¿cómo? A ver. Y empieza a ver y no. Entonces me dice, ¿qué estás así? Le dije, es que el ejercicio. Entonces me dice, te están dando hipoglucemias, no puedes volver a competir. Entonces yo así, ¿qué? ¿Cómo? O sea, eso es lo que me da vida, no puede ser. Y, y te lo juro, me dijo, no puedes volver a competir. Yo me quedé, dije, no puede ser. Me dice, no, pero estás con hipoglucemias. Y entonces, bueno, ya sabes, ajuste de medicamentos, bla, bla, bla. Y entonces
como que a los 3 meses llego ya con una hemoglobina de 5.5 o 5.6, ya normal, y me dice, ¿sabes qué? Le digo, ya sé, doctor, ¿ya puedo regresar a competir? Me dice, claro que no, no vas a regresar a competir, ve cómo estás, estás muy bien. Y yo le dije, ok, perfecto, ¿sabes qué? No, voy a hacer triatlón, ¿eh? Bueno, me hacen falta. Dicen, ¿qué? No, no puedes hacer eso. Y el reto, Sabrina, estuvo en aprender a correr, a nadar y a andar en bici con insulina de un lado, una paleta Tutsi y el glucómetro aquí en la bolsa. Entonces yo tenía que estarme checando porque justo, y ahí fue donde aprendí a mezclar el ejercicio, bueno, hasta me metí a estudiar todo esto del ejercicio, porque justo en la carrera de sprint, cuando llegas a estar rapidísimo, corre tu último kilómetro a toda velocidad, los niveles se alteran. ¡Pum! 250. Yo terminaba una competencia en 250, entonces yo decía, no puede ser. Y entonces el doctor me decía, ponte una unidad de insulina. Y entonces yo decía, si yo me hubiera puesto unidades de insulina, aunque fuera una, me iba a ir para abajo a la media hora. Entonces, eso fue un gran reto. Aprender a correr con la insulina, con el glucómetro y con una paleta para nivelar los niveles. El problema nunca fue la hipoglucemia. El problema es que por el esfuerzo en la bicicleta y en la corredera se alteran demasiado los niveles de glucosa. No en la natación, sí en los otros dos por el esfuerzo que haces y las hormonas contrarreguladoras que se ponen en estado de alerta. Creo que eso fue un gran reto. Súper reto. Y otro reto a últimas fechas es que cuando me he puesto el sensor de glucosa, aquí es así como los que nadan, no se espanten, y estás después, por ejemplo, entro a nadar y hago toda la rutina de lo que toque en natas, porque lo primero que empieza el triatlón o el Ironman es con la natación. Entonces, generalmente estás como media hora en el agua, y cuando llegas a la transición, que es por la bici, y escaneas, ¿qué crees? Te dice que el sensor no funciona. ¿Por qué? Porque el sensor de freestyle, perdón, pero pues no, más de media hora, como que pierde la conexión. Se vuelve a recuperar, pero tiene que dejar que se seque. Entonces tienes que hacer ahí la glucosa capilar. Entonces ese fue otro reto. Entonces tienes que ir aprendiendo. Creo que esos retos en el ejercicio los he ido aprendiendo sobre la marcha y sí han sido unos retos. Qué difícil, pero, o sea, de verdad que cada vez te admiro más, hasta se me puso la piel chinita, porque para muchas personas cuando se enfrentan a esto del ejercicio, y más cuando es una parte tan importante de tu vida, pues te tumban, dices, ¿qué? O sea, o sea, esto es mi vida y me lo quieres quitar. Entonces se me hace padrísimo y que de ahí te agarraste y dijiste, no, empezaste a investigar, ahora, o sea, te dijeron no natación y te pusiste, no, triatlón, quiero natación, bici, todo, ¿no? Más difícil, pero lo lograste y eso también, se me hace muy, muy padre, de verdad, qué bueno. No, de verdad que toda mi admiración, porque no es nada fácil manejar un deporte y aparte si estás con 3, digo. No, sí, no, creo que manejarlo con diabetes, y yo creo que los que viven con diabetes tipo 1 más, ¿no? Pero cuando es tipo 2 y muchos aprovechan, ay, chocolates y te tienes que, no, es que tampoco puedes. En ejercicio en deporte de alto rendimiento tampoco puedes así comer muchísimo. Claro. Te inflamas demasiado, entonces ya no puedes correr igual. No, sí, muchas cosas tienes que aprender a controlar. Pero qué padre. Después tendremos que hacer entonces una entrevista para profundizar aún más de todo esto. Del ejercicio, ¿no? Del ejercicio, porque es todo un tema. Y sí. Bueno, ya yéndonos casi al final, pero el contexto social, ¿cómo ha influenciado en tu diabetes? Porque ese es todo un tema, todo un tema. Ya sea positivo o negativamente. No sé si hay algo por ahí que nos puedas rescatar rápidamente de cómo influenció. ¿Sabes qué? Hay un doctor, un psiquiatra, que escribe un libro que se llama Las emociones en la diabetes, que es el doctor Vázquez Estupiñán, y él tiene una definición de lo que es la psicodiabetología. Y bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Pues al final de cuentas es un tema social muy importante. Y eso es algo que no vemos o que no toman en cuenta otros profesionales de la salud, porque es integrarte
ahora con una nueva vida a la sociedad. Entonces, llegamos con insulinas o los medicamentos o el monitor o pues simplemente con comer diferente, ¿no? Y yo creo, y vas a ver, o sea, ya no tengo papá, pero lo voy a balconear, y pues perdón, pero yo me acuerdo que mi papá hacía unos frijoles refritos deliciosos, ¿no? Ya sabes, le ponía chorizo, pero tocino y mantequilla y así, y entonces, pero te hacía una torta deliciosa. Nunca más voy a volver a comer sus frijoles porque mi papá ya no vive. Pero yo llegaba y le decía, oye, pa, no puedes hacer eso. Yo no puedo comer eso. Y me dice, ay, claro, sí puedes. Entonces, imagínate que en tu propia casa amaba y amo a mi papá, pero te topas con esas cosas. Entonces, cuando me veía que me inyectaba, Sabrina, y yo creo que era un proceso de aceptación para él muy importante, ¿sabes? ¿No? Entonces, cuando me veía que me inyectaba de frente, que lo tenía de frente, yo me acuerdo cómo me decía, ay, Verónica, ¿cómo le haces al ensarapado? Es como, ¿cómo le haces el ensarapado? Esta frasecita de, ¿cómo le haces al tonto? No tienes nada, ¿sabes? Entonces, o sea, mi papá tiene 11 años de muerto, ¿no? Y ya vuelvo a la perspectiva, ¿no? De este proceso que él tenía de aceptar, de que cómo es que su hija vivía así, tan joven en aquel entonces. Entonces, creo que esta parte social es en la familia principalmente, va a ser muy complicado. Mis hijos, yo lo único que te puedo decir en mis hijos en breve es que ellos nacieron con la diabetes. Entonces ellos saben leer las etiquetas desde el kinder, ellos comen aceitunas, nopales, queso panela desde el kinder, ese es su lunch. Entonces, ellos a lo que se enfrentan, es a que, qué raro lunch tienes. Ellos eran bulleados por el lunch. Ellos eran bulleados porque cómo no podía, no es que no pudiera, pero es que ellos decían, es que eso tiene mucho azúcar, yo no me lo voy a comer. Ellos no tomaban refrescos, entonces sí eran bulleados. Entonces fíjate cómo diferentes partes. Y en la parte de amigos, creo que con mis amigos, después de los años, algo que aprecio mucho de ellos es que siempre, siempre llevan algo pensando en mí. O sea, eso lo aprecio y lo agradezco tanto. Me acuerdo de un amigo muy querido, que le mando un beso al Fer, que llegó y me dijo, Vero, te hice una súper ensalada. Le puse la ensalada diabética. Y yo así, ¿qué me trajiste? Bueno, me trajo apio con queso parmesano, limón y aceite de oliva. Y le dije, extraordinario. No sabes qué riquísimo. Una prima me hizo apio con mayonesa light y nueces, jamón. Me dijo, toma, esta ensalada te va a encantar, creo que esto lo puedes comer increíble. Y son cosas que yo aprecio mucho. Porque la gente, mi parte social, tanto me ha rechazado o no me ha rechazado, no lo ha aceptado. Y hay partes en las que se integran conmigo y me dicen, va, o sea, sí te apoyo. Creo que eso es algo que rescato mucho, tanto el pro como el contra. Qué padre. O sea, qué padre como que puedas ver estas dos cosas, ¿no? Y encontrar esas personas que dicen, mira, ni sé cómo, pero voy a intentarlo, ¿no? Voy a buscar cómo ayudarte. Ajá, exacto. Y pues muchas gracias, Vero. Ya la última pregunta para terminar es, ¿qué te gustaría? Bueno, más bien, yo sé que ya has aprendido un chorro de cosas, pero de estas cosas que has aprendido, bueno, no, has aprendido bastante. Has aprendido bastante y siempre hay más que aprender. Pero ¿qué te gustaría haber sabido cuando te diagnosticaron? O sea, ¿qué hubieras dicho? Este aprendizaje lo hubiera querido tener al diagnóstico. No, híjole, qué interesantísima pregunta. ¿Sabes qué? Te voy a contestar, a lo mejor no es la pregunta que esperas, la respuesta que esperas, pero ¿sabes qué sí me hubiera gustado con todo mi corazón? Tener un poquito más alta la autoestima. Qué buena respuesta. Te voy a decir porque cuando llegó el doctor y me dijo, no puedes volver a hacer ejercicio, yo sabía, te lo juro que sabía que yo tenía que hacer ejercicio, aún embarazada. Porque ese es parte del tratamiento, hoy te lo digo así, es parte del tratamiento no farmacológico.
si yo hubiera tenido un poco más de autoestima y me hubiera puesto como un poco a la confrontación y me hubiera olvidado un poco de este autoritarismo médico y le hubiera dicho, no, doctor, yo voy a seguir haciendo ejercicio, creo que no viviría como con... Si yo, por ejemplo, es que yo fui del Instituto Nacional de Perinatología, ahí nacieron mis hijos. Okay. Cuando me llevaron, creo que lo que me hubiera gustado saber, la segunda respuesta sería de alimentación, totalmente. Okay. Y si yo hubiera sabido de alimentación bien, creo que lo primero que hubiera hecho hubiera sido ir a ver a una nutrióloga para que me hubiera dado el alimento y no yo comer de la semana 24 a la 37 apio y caldo de pollo. O sea, claro. Creo que eso era lo que yo hubiera hecho. Sí me hubiera gustado saber más de alimentación. Muchas gracias, Vero, de verdad, qué buenas respuestas. Y sabes que yo sí me quedo mucho con la respuesta pues sí, de la autoestima, ¿no? Pero creo, o sea, yo realmente creo que de todo se va aprendiendo, todo va pasando por algo. Y mira, yo creo realmente que si no hubiera pasado eso, cuando te dijeron no puedes hacer ejercicio, bueno, no puedes hacer ya natación específicamente, no hubieras regresado tú a decirle voy a hacer, pero ahora triatlón. No, jamás. Sí, yo creo que cuando te ponen esos límites, bueno, a mí, cuando me ponen esos límites digo, ¿por? No, claro que sí, no, y estudio, y entonces como que, eso es como un pelear lindo un debatir con mi endocrino muchas cosas, ¿no? Y bueno, siempre voy a respetar lo que él diga, pero al final de cuentas sí hay cosas que en el deporte sí puedo decir que ahí le falla un poquitín. Perfecto, pues de verdad, muchísimas gracias, Vero. Estuvo increíble esta entrevista. Espero que podamos volver a vernos y después platicar muchísimo más de ahora el ejercicio o cualquier otro tema. Esto claro que sí. va a servir muchísimo a todas las personas que nos vean. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta y pensar en mí. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Vero. Te mando un fuerte abrazo y vamos a poner tus redes sociales en la publicación. Muchas gracias. Les mando un beso.